Noticias Caracol. Primero la gente. A las 5 de la mañana, 34 minutos, es momento de conocer cómo amanece Colombia. ¿Y qué les parece si iniciamos un recorrido por distintas regiones? Nuestros corresponsales están listos desde distintos departamentos. Margarita Ariza ya la vemos en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Medellín tenemos a Erika Zapata. Por supuesto, también tenemos historias especiales para nuestra gente de Medellín porque queremos destacar su pujanza, entereza y la forma en que quieren ayudar siempre a las personas. En la sala de redacción, María Juliana Reyes, y en el occidente de la capital tenemos a Héctor Rojas para las noticias que tendremos en desarrollo también del departamento de Cundinamarca. Pero les vamos a contar que avanzan las investigaciones por el homicidio en el que estaría involucrado un uniformado de la policía. Además, hablamos del rescate de una niña de 3 años, un accidente en las obras de la avenida 68 y otros temas claves para la capital del país. Los detalles los tiene Mayra Tenorio. Un saludo para todos. Arrancamos con esta ronda de noticias, las más claves e importantes aquí en la capital del país a esta hora. Y empezamos con este hecho que sin duda ha llamado la atención y se sigue desarrollando la investigación a este patrullero que es señalado como el presunto responsable del homicidio de este hombre, de Carlos Mora, la víctima que ya fue identificada, un ciudadano venezolano que ya llevaba varios años aquí en la capital del país, trabajaba como vendedor de comida rápida, allí conocido en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad. Y precisamente estas imágenes que ustedes están viendo son las que investiga a esta hora el CTI de la Fiscalía, que asumió la investigación, el momento en el que se desenfunda este arma y también en el que cae Carlos Mora. Ha sido identificado en este informe oficial por parte de las autoridades que el hombre muere por una herida con arma de fuego, pero es investigado todo esto, cómo ocurrió y en qué circunstancias. Recordemos que este uniformado era adscrito a cuidar el antiguo comando de la Policía de Bogotá. A esa hora, según fuentes oficiales, se encontraba en servicio de guardia. Sin embargo, también había acudido a esta casa de Carlos Mora y, según testigos y vecinos cercanos a ellos, se conocían previamente y compartían usualmente estos momentos, imágenes y un hecho que está en investigación. Y seguimos con este otro hecho, un choque, un accidente protagonizado por esta tractomula precisamente en las obras que se están construyendo, al menos en una parte de este proyecto, justo allí en la avenida 68 con Autopista Sur, se cae una parte de esta estructura que se está levantando y fue la imagen en ese momento para los vecinos cercanos a este punto. Se tuvo que cerrar al menos esa zona de la vía principal mientras se ayudaba a sostener todo lo que era mirar cómo estaba el conductor y también cómo lograban rescatar toda esta estructura que había caído sobre el vehículo. También contamos este otro hecho que sin duda sigue informando la policía de Bogotá y es el rescate de una menor de tan solo 3 años, esto también en una vivienda en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad, que se encontraba presuntamente en situación de abandono. Los uniformados que adelantaban labores de patrullaje en horas de la madrugada fueron alertados por la ciudadanía, quienes manifestaron escuchar voces de auxilio por parte de una menor al interior de esta vivienda. Llegan los uniformados, ingresan y encuentran a esta pequeña bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable. Todo esto se hace en articulación con el cuerpo de bomberos para su rescate y la menor ya fue trasladada al centro especializado Revivir para que se le sean restituidos sus derechos, según lo que han informado las autoridades, que eso sí piden denunciar frente a este tipo de situaciones. Y finalizamos con este dato, y es que fue legalizada la captura del ciudadano británico, de este hombre que ustedes ven en pantalla, identificado como Foster Martinson, presunto responsable de causarle la muerte a esta mujer, Natalia Villalba, de 36 años, quien fue encontrada, recordemos, hace una semana dentro de una maleta sin vida en un apartamento del barrio Chicosto, en la localidad de Chapinero. El extranjero fue capturado
trasladado el viernes pasado por el cuerpo técnico del CTI a su llegada al aeropuerto de Quito en Ecuador y fue llevado hasta aquí a Bogotá para responder por el delito de feminicidio agravado. Se espera que estas audiencias de imputación de cargos puedan seguir el día de mañana y se esclarezca en qué circunstancias, según la Fiscalía, este hombre es responsable del crimen de Natalia Villalba. Hechos muy importantes para arrancar la semana aquí en Bogotá. Mayra, y estaremos atentos al desarrollo de esta noticia judicial, 5 de la mañana, 39 minutos. Es momento también de conocer cómo amanece la capital del país. Una temperatura mínima de 9 grados, máxima de 15. Hay pronóstico de lluvias para esta jornada en la capital del país y pico y placa para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Pero también hay noticias importantes en el departamento de Cundinamarca, muy cerca de la capital del país, a Bogotá, Héctor, porque capturaron a un sicario. ¿De quién se trata? Sí, señor Nicolás, se trata de alias Kevin, un menor de edad que fue aprendido y quien ustedes ven en las imágenes, en las cámaras de seguridad, quien utiliza una ropa de una empresa de aseo. De acuerdo con información de las autoridades, este menor de edad se disfrazó, ingresó al centro asistencial para buscar a su víctima, a quien ya le había disparado, pero como sobrevivió del ataque sicarial, pues ingresó a este hospital para buscarlo y posteriormente dispararle en varias oportunidades. Luego de este hecho criminal, fue capturado por parte de la policía de Cundinamarca. A propósito, veamos lo que dice justamente el comandante de la policía de este departamento. El adolescente haría parte de la estructura delincuencial conocida como los comechivas, donde presuntamente desempeñaría el rol de sicario. Asimismo, es señalado como el presunto autor material de los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre de 2025 en la clínica del municipio de Girardot, donde perdió la vida Jonathan Fernando Preciado, conocido con el alias de Purrini. El menor de edad será judicializado por los delitos de homicidio y también porte y tráfico de armas de fuego. Gracias, Héctor. 5 de la mañana, 41 minutos. Continuamos con noticias en la capital del país y esta es una muy positiva para las personas que se movilizan en bicicleta. María Juliana Reyes, cuéntenos qué ha sucedido con el bicipuente del sector conocido como el Edén. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, pues le cuento que hay buenas noticias para quienes se movilizan por esa zona del occidente de la ciudad, y es que el Instituto de Desarrollo Urbano ya notificó que está en un avance del 95%. Incluso ya tienen una fecha estimada para la entrega de este puente que va a mejorar la movilidad de ciclistas, peatones, pero incluso también de los vehículos que se movilizan precisamente sobre la avenida Boyacá con calle 12B. La buena noticia es que estamos a 1 mes, 2 meses máximo para habilitar este puente. Esto va a mejorar la movilidad, se va a quitar un semáforo, ese semáforo que ustedes ven allá al fondo, ya lo vamos a quitar. Ese semáforo es de más de 5 años, esto hace parte de las cargas del Edén. Un puente que tiene más de 130 metros de largo, 8 de ancho, casi 8, 7,96 más o menos, pero va a ser para peatones y ciclistas. Así que sin ninguna duda, este puente va a mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos. Uno de los detalles que da el Instituto de las razones por las cuales se ha demorado esta infraestructura es por el proceso de la rampa occidental. Dice que siguen realizando todos los trámites para la compra de los predios, pero que mientras esto culmina, pues van a utilizar entonces el ascensor que también está dispuesto para este nuevo puente. María Juliana, son noticias positivas para la capital del país, 5 de la mañana, 43 minutos. ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por los principales periódicos del país para conocer qué es noticia hasta ahora? Y vamos a iniciar, como todos los días, con el periódico de la casa, que es el diario El Espectador, que titula lo siguiente, abro comillas: estamos abiertos a dialogar. Este martes arranca oficialmente el llamado empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo de la Espriella. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, habla también sobre los diálogos con los partidos. Veamos qué tal el colombiano. Las quejas por la negligencia del régimen chavista. En Venezuela se ven las grietas del terremoto, pero también de la institucionalidad. El Tiempo titula lo siguiente: batacazo de Paraguay. Eliminó a Alemania y Brasil se impuso a Japón. En una de las más grandes sorpresas de lo que ha ocurrido en el Mundial, Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales
tras terminar el partido 1-1. Y veamos qué trae el Heraldo. Draga propia para la ciudad en manos del nuevo gobierno. El presidente Gustavo Petro incumplió la promesa de construir el equipo que garantizaría la estabilidad del canal de acceso. 5 de la mañana, 44 minutos. Es momento de conocer qué es noticia en el departamento de Antioquia y también en la ciudad de Medellín. Pero empecemos, Erika, hablando un poco sobre el pronóstico del tiempo con que iniciamos esta semana. Una temperatura mínima de 17 grados, máxima de 28, va a ser bastante calor. Tiempo nublado y pico y placa para vehículos en 0 y 3. Pero empecemos hablando un poco de lo que sucedió en Remedios Antioquia con el desplazamiento de muchísimas personas. Nicolás, muy buenos días. En las últimas horas ocurrió una grave situación de orden público en el municipio de Remedios, nordeste del departamento. 150 personas de la vereda El Río salieron desplazadas por los enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo, quienes están enfrentando utilizando drones con explosivos, pero también utilizando fusiles. Esa vereda a esta hora está totalmente desocupada. Entre las 150 personas desplazadas que están llegando al casco urbano del municipio de Remedios y el municipio de Segovia, hay 30 niños, 30 menores de edad. Se espera que hoy a las 9 de la mañana se adelante un consejo de seguridad para darle solución a este tema, porque se teme que en las próximas horas lleguen más personas desplazadas. Esa vereda, El Río, a esta hora está totalmente desocupada. Solo hay grupos armados, según las autoridades, enfrentándose. Para nosotros es muy claro el fenómeno que viene ocurriendo. Es un fenómeno postelectoral en donde diferentes sectores políticos y de actores armados ilegales han mostrado, por así decirlo, sus dientes, lo que significaría que esos fenómenos de violencia podrían incrementarse en las próximas horas, meses o días, afectando de manera directa a la población civil. Las autoridades a esta hora están trabajando para que el Ejército Nacional pueda llegar hasta esta vereda, a 40 minutos del municipio de Remedios, para retomar el control del territorio. Hablando en términos de grupos armados, en porcentaje aquí en el departamento de Antioquia, este dato lo confirma el Ejército Nacional: el 50% de los grupos armados corresponden al Clan del Golfo, quien ha crecido en los últimos meses, 30% disidencias de las FARC y 20% ELN. Y recordemos lo que ha dicho recientemente el presidente electo Abelardo de la Espriella, Erika, es que va a atacar con contundencia estos grupos si no se someten a la justicia. ¿Qué le parece si continuamos con más noticias, pero en este momento en el norte del país, en el Caribe, en el departamento del Atlántico, donde está Margarita Ariza? Margarita, porque amanecemos con buen pronóstico para la ciudad de Barranquilla, una temperatura mínima de 27 grados, máxima de 32, pero usted tiene más noticias, sobre todo que están relacionadas con seguridad y cómo se va a combatir la delincuencia. Así es, Nicolás y televidentes, vamos a hablarles del Centro de Análisis Criminal que fue entregado por la Alcaldía Distrital a la Policía Metropolitana de Barranquilla para continuar contra la delincuencia, la lucha contra la delincuencia. Es una sala que cuenta con toda la tecnología, equipos que son operados por personal que fue altamente capacitado, que recibirá allí toda la información, adelantará toda la investigación para judicializar y también desarticular esas organizaciones criminales que están operando en esta parte de Barranquilla. Servirá también a la Policía Metropolitana, al comandante y al alcalde distrital para tomar decisiones que permitan también bajar los índices de criminalidad. Pero escuchemos lo que dice el alcalde Alejandro Char, que nos entrega más detalles. La Policía Nacional se ha dado cuenta del compromiso que la Alcaldía de Barranquilla tiene con la seguridad y con nuestra policía. Nosotros confiamos plenamente en los hombres y mujeres de la policía, en su inteligencia, en su disposición, en su entrega y en arriesgar su vida por la nuestra. Por eso nosotros desde la alcaldía no escatimamos recursos. Un centro de investigación de análisis criminal en el que se invirtieron 2.980 millones de pesos, recursos que se consiguieron gracias a los impuestos que pagamos los barranquilleros a través de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
5 de la mañana, 49 minutos. Vamos con Adriana Cuestas, que nos tiene un adelanto de las noticias internacionales del momento. Ella ya está en nuestra sala de redacción, Adriana, porque estábamos reportando al inicio de esta emisión. Ya son 1.719 los muertos en Venezuela por este doble terremoto que sucedió la semana pasada. Nicolás, hoy se completan 6 días del doblete sísmico que causó total devastación en Venezuela, y aunque las posibilidades de hallar más sobrevivientes empiezan a disminuir, los trabajos de rescate continúan de día y de noche con esperanza, porque cada rescate sigue siendo un milagro. Pero en medio de esas tareas también crece la indignación y rabia entre varias familias que cuestionan la falta de ayuda de los militares venezolanos para remover escombros. Les piden que en lugar de empuñar las armas, apoyen a los socorristas. Tenemos que tener soluciones y empatía por los demás. Esos no son perros, son nuestras familias que están ahí. Yo quiero conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo. No me los van a tirar en una fosa común. Esos no son perros, son mis hijos. No estamos en guerra, estamos en una situación. Porque cuando están en la autopista, en la Francisco Fajardo, son malotes. Demuéstrenme su maldad aquí, pues. Demuéstrenme su maldad con un pico, una pala en esta mierda. Entre tanto, la cifra de víctimas mortales que dejan estos dos terremotos supera las 1.700 según el más reciente balance oficial. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de un subregistro, porque todavía continúan los trabajos de búsqueda y también las labores de identificación de los cuerpos. Escuchemos lo que dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Acerca de el parte que diariamente damos, la cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas heridas, hasta el momento 15.866 personas damnificadas y un total de afectados hasta este momento contabilizados en nuestros hospitales, en los hospitales de campaña, en los puntos de triaje de 22.619. La líder de la oposición venezolana, por su parte, y también Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acusó al gobierno de impedir su regreso al país. En un mensaje publicado en X desde Panamá, la figura de la oposición acusó a Caracas de impedir su regreso al cerrar, según ella, el espacio aéreo de la nación vecina, y dijo que quería regresar para acompañar a los venezolanos en estas horas desgarradoras. Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. Todo esto tiene lugar mientras los equipos de rescate de varias partes del mundo se movilizan este martes para salvar a los últimos supervivientes atrapados bajo montañas de escombros tras estos devastadores terremotos que azotaron el vecino país, Nicolás. Adriana, y a propósito del número indeterminado de personas que están desaparecidas, después de las 6 de la mañana estaremos hablando con la líder de una plataforma precisamente que se creó para buscar a las personas que están desaparecidas en Venezuela. Gracias. 5 de la mañana, 52 minutos. Hablemos ahora de los vuelos humanitarios entre Colombia y Venezuela. Luego de dejar ayuda humanitaria en el vecino país, el gobierno nacional está trayendo de regreso a colombianos que resultaron afectados por esta emergencia. Esteban Bejarano, ¿cuántos colombianos han regresado hasta el momento? ¿Qué tal? Buenos días. Pues en la tarde de este lunes festivo regresó desde Venezuela un vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que luego de dejar en suelo venezolano cerca de 12 toneladas de ayuda humanitaria, retornó a 47 colombianos que solicitaron apoyo para regresar a nuestro país. Esto tras los terremotos allí en Venezuela. Con esta operación ya son 92 los connacionales que han retornado a nuestro país desde el inicio de la emergencia. Escuchemos algunos de los testimonios de esos colombianos que ya están en el país. Fue aterrador, fue algo terrible, ya pensábamos que se nos venía el mundo encima, se nos fuera a caer todo el edificio encima, pero gracias a Dios no hubo daños ni materiales, ni hubo donde estábamos nosotros, ni daños humanos. Mi hermana quedó en una situación muy triste, muy deprimente. El susto fue tremendo. Pasamos en el momento, un mal momento, pues sentimos muy terrible
eso, pero mi hermana pues quedó en una situación, ahí está, como decimos, muy asustado, muy pendiente de que esto haya una réplica o algo. Son tantas cosas, pensando pues en que puedan suceder muchas cosas. Esta operación de retornos hace parte del puente aéreo humanitario coordinado por la UNGRD, que informó que se mantendrá para seguir ayudando en esta emergencia, mientras el Consulado de Colombia en Caracas avanza en el registro, la verificación documental y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar el traslado de los colombianos que desean regresar a nuestro país. Mientras tanto, la ayuda sigue llegando a Venezuela. Un nuevo avión despegó desde Colombia con toneladas de suministros para las comunidades afectadas por los sismos. María Fernanda Tarazona acompañó esta misión humanitaria y nos muestra cómo se desarrolla. Más de 112 toneladas de alimentos no perecederos, agua, alimentos para mascotas, kits de higiene e insumos médicos han cruzado la frontera en los últimos días hacia un mismo destino: las comunidades venezolanas afectadas por los dobles sismos. ¡La comida! ¡Comida para perros! ¡Insumos médicos! ¡Aseo! Los invitamos a acompañarnos en este vuelo de ayuda humanitaria que es posible gracias a Avianca, el apoyo de más de 30 personas, pero también miles de colombianos que han estado donando. En total, en este avión van 54 toneladas de ayuda humanitaria hacia el vecino país. Donde hasta hace pocos días transitaban miles de viajeros, hoy hay escombros, grietas y profundos daños en la infraestructura. El aeropuerto de Maiquetía permanece habilitado únicamente para la recepción y distribución de ayuda humanitaria. Tras un vuelo de 1 hora y 30 minutos, aterrizamos en territorio venezolano. Detrás de cada caja, botella de agua y medicamento hay una historia de solidaridad de miles de colombianos para quienes hoy intentan levantarse después de haberlo perdido todo. Una movilización humanitaria de grandes dimensiones que no habría sido posible sin la respuesta de miles de colombianos. Desde el momento en que ocurrió la emergencia, ciudadanos, empresas y organizaciones se volcaron a los centros de acopio del país, al Banco de Alimentos, fundaciones y a las campañas de recaudo liderada por la Cruz Roja. Este avión que ustedes ven a mi espalda representa el esfuerzo de miles de colombianos que se unieron en respuesta a esta emergencia para enviar un mensaje de solidaridad, pero también de esperanza al pueblo venezolano. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6 de la mañana en punto. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Hoy es 30 de junio del 2026. Este martes arranca oficialmente el llamado empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo de la Espriella. También estaremos en minutos destacando las historias apujantes de paisas que con trabajo, disciplina y perseverancia siempre encuentran la manera de salir adelante y ayudar a los demás. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven a continuación en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y del mundo en esta que es su primera edición, pero vamos a arrancar con Juan Carlos Mateus, que tiene los detalles de los anuncios que hizo el mandatario electo Abelardo de la Espriella anoche a los colombianos. A Juan Carlos, ¿qué se conoce al respecto? Así es, Nicolás, buenos días para usted y los estimados televidentes. El presidente electo Abelardo de la Espriella, hay que señalar que indicó en la intervención a través de sus redes sociales y advirtió que hoy la situación del país es grave en diferentes sectores relacionados con alimentos, energía y servicios públicos, entre otros. El mandatario electo indicó que por eso se ha activado un grupo de empalme anticorrupción, liderado por su compañero de equipo, José Manuel Restrepo. Hemos preparado con todo mi equipo y con la mayor seriedad el empalme anticorrupción con el gobierno saliente. Este proceso, queridos compatriotas, estará liderado por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Más de 400 personas han trabajado durante los últimos meses, más de 6 meses,
para llegar ante el gobierno saliente con pleno conocimiento del descalabro existente, del desastre que nos están dejando. Abelardo de la Espriella también planteó el tema de la crisis energética en Colombia, al señalar que su objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones para lograr evitar un posible racionamiento de energía y la amenaza de un posible apagón en Colombia. Mi palabra empeñada desde ya a los generadores y al sector financiero. Mi gobierno trabajará, y así he ordenado al equipo económico y de minas y energía, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Espero que tomen nota y que evitemos entre todos, como corresponde, un posible racionamiento. El presidente electo de los colombianos que se debe gobernar con las regiones y para las regiones. Hay que anotar que precisamente se trabajará en ese proceso de empalme apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que destinó $60 millones no reembolsables para ese proceso. Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes. El objetivo es claro: recuperar los 2 años y medio que se perdieron en la relación entre el gobierno nacional y el resto del país, el resto de entidades. Es el pronunciamiento del presidente electo de los colombianos, quien iniciará ese empalme desde el día de hoy en compañía del vicepresidente electo en el norte de Bogotá. Juan Carlos, y hay que señalar que ya se reunió, por ejemplo, con el alcalde de Bogotá y el gobernador de Antioquia, pero hay que señalar lo siguiente: también hay polémica por una carta de la cantante colombiana Karol G, que envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿De qué se trata, Magda Páez? Nicolás, buenos días. Pues Karol G sorprendió al publicar una extensa carta de 2 páginas a través de sus redes sociales dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella. En la carta, la artista colombiana empieza indicando que no escribe como opositora ni como simpatizante y pide garantías a Abelardo de la Espriella para las personas que votaron por él, así como para aquellos que no lo hicieron. Ella dice que millones de colombianos piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto, y enfatizan que todos los colombianos queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y con menos odio. Termina señalando la cantante que el país necesita líderes capaces de unir y no de dividir. Pues de inmediato el presidente electo Abelardo de la Espriella respondió también a través de sus redes sociales y le dijo a la cantante que desde su campaña había sido claro en que la unidad iba a ser una máxima de su gobierno, y además indicó que está comprometido en darle un nuevo significado a la figura presidencial precisamente desde la unidad. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el mensaje de Karol G y dijo que se destacó, mejor dicho, su concepción democrática y humana de la vida. Nicolás. Seis de la mañana, 6 minutos. Los 2 terremotos que causaron devastación en Venezuela han generado también momentos de frustración en quienes denuncian la inacción por parte de las autoridades para apoyar las labores de rescate. Es un sentimiento que permanece mientras también hay ilusión por hallar más vidas. Establecemos contacto con Andreina Solórzano, que está en Caracas, es nuestra enviada especial. Andreina, ¿cuál es la situación con la que inicia Venezuela esta semana? Hola Nicolás, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Aquí estamos en el sector de Los Palos Grandes, en donde ha aumentado el perímetro de seguridad del edificio Petunia, en donde a esta hora continúan las labores, sobre todo de remoción de escombros. Sin embargo, hay otros lugares, otras edificaciones en donde, a pesar de que estamos entrando al 6º día después del doblete sísmico que azotó Venezuela, todavía hay esperanza de encontrar vida debajo de los escombros. Se siguen produciendo rescates memorables. Son 5 días de buscar no solo una mínima señal de vida, sino también respuestas. ¡Hay familias vivas! Entonces, si no la buscamos, no vamos a tener soluciones.
La esperanza a la que muchos se aferran con intensidad se entrelaza con el dolor y rabia, como la de este hombre que reclama a militares venezolanos por no ayudar en los rescates. Es una escena que se repite una y otra vez. Familiares de desaparecidos cuestionan la inacción de los uniformados. Tenía que traer una pala, un pico. ¿Ah? Mano, es un uniforme para defender la patria, huevón. ¿Ah? Para defender un país, el país es esto es el país que necesita de ustedes, huevón, un arma, ¿ah? Para echarnos plomo y coñazo, sí. Y en este momento es que tenemos que defenderlo. Esa gente que todavía están ahí, viva, muerta, pero tenemos que sacarlo. ¿Cómo me vas a traer a 50 personas nada más para pararlos en una esquina, uniformados, planchados? Pero mientras el tiempo juega en contra, cada rescate no solo representa un milagro, también da ilusión a quienes siguen levantando piedra tras piedra para abrazar de nuevo a quien la furia de la naturaleza les arrebató. Aaron Levi Cantillo estuvo 106 horas bajo los escombros, 43 de estas mientras avanzaba la operación que hoy lo regresa a la libertad. Su rescate se suma a otros que sin pausa este fin de semana son una muestra de humanidad. Un padre y su hijo fueron encontrados con vida y llevados en improvisadas camillas hasta una ambulancia que los esperaba. Tan extremadamente débiles como cualquier paciente atrapado bajo los escombros, por lo que estamos haciendo todo lo posible para rehidratarlos y administrarles diversos medicamentos durante un proceso de extracción que avanza muy lentamente. Hay silencios que pesan más que el concreto y también un júbilo que mueve cualquier fibra. Esta bebé permaneció bajo las ruinas 2 días y su papá, en medio de la angustia, mantuvo la fe intacta y dio indicaciones a los socorristas para que sacaran a la pequeña sana y salva. El temor de no volver a cargarla se desvaneció cuando vio sus ojos, que para él son un nuevo comienzo. Desde niños hasta adultos y ancianos han experimentado la furia de la naturaleza. Ahora te vamos a bajar. Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? Francisca González. Francisca González. Pero también la bondad de quienes ponen su granito de arena para responder a una crisis cuyas huellas son imposibles de borrar. Veíamos en la nota la frustración de la gente que aumenta con el paso de las horas porque necesitan sacar a su gente, a sus familiares, a sus seres queridos de debajo de los escombros, pero también en otras fases de esta tragedia, por ejemplo, en el tema de los cadáveres, del manejo de los cadáveres. Hay muchas necesidades apremiantes que superan las capacidades del Estado para responder. Mientras tanto, en la otra orilla se siguen conociendo los testimonios de las personas que sobrevivieron para contar su historia. Llegamos a la puerta, a la reja principal, y como que se empieza a sentir más fuerte el temblor. Llegamos a la mitad de la calle, como pudimos, porque caminar era prácticamente, no sé ni cómo llegamos allí. En eso se empiezan a escuchar unos ruidos impresionantes, vidrios partiéndose, estruendos cuando se parte el concreto. Yo me volteo y veo el edificio y empezamos a gritar como locos. Le digo a Tony, Tony, salte, porque lo vi que prácticamente que él caminaba y eso. Vamos a buscar a mamá, que ya papá está bien. Yo me pongo a buscarla, él se pone a buscarla por otro lado. Y en eso no la consigo. También hay secuelas diferentes de otra magnitud, las secuelas psicológicas, el trauma colectivo que se está viviendo aquí en Venezuela después de estas tragedias. Inclusive se han habilitado plataformas de ayuda a personas que necesiten este tipo de asistencia. Hablamos con un médico y con un ciudadano que nos hablaron de cómo les ha golpeado la tragedia. Realmente fue algo traumático vivir lo que pasó porque fue demasiado fuerte. Las instalaciones se movían demasiado, las personas se volvió un caos porque todos corríamos, los niños, hubo personas que se cayeron por las escaleras. La mayoría sufren de un síndrome llamado estrés postraumático, porque claro, acaban de experimentar el terremoto y el cuerpo queda en alarma, y esa alarma no se apaga. Con otra mirada del desastre se encuentra nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo, quien ha hecho un recorrido por diferentes puntos de la tragedia hasta llegar aquí a la capital, a Caracas. Álvaro Freddy, a esta hora, ¿en dónde se encuentra y qué ha visto?
Hola Andreina, muy buen día. Nos encontramos en el norte de Caracas, estamos en el sector de San Bernardino. Aquí en este lugar es una zona residencial. Voy a dejar que la cámara muestre y me estoy retirando porque acaban de pedir silencio absoluto los socorristas. Esto ocurrió hace algún momento y ya todos sabemos que esto ocurre cuando sienten que han escuchado alguna señal de vida. Ellos no pierden la esperanza de que puedan encontrar todavía personas en este edificio que se llamaba el edificio Santa Rita. Era un edificio de 5 plantas con un área construida de más de 2.000 metros cuadrados que colapsó la tarde del 24 de junio cuando ocurrieron los 2 potentes sismos. Esta situación que se está presentando en este momento llena de muchísima esperanza a todos los rescatistas, a todas las personas que se encuentran acá, porque si bien estamos en una etapa de remoción de escombros, ellos no pierden la esperanza de que todavía pueda existir alguna posibilidad de encontrar algún sobreviviente. En las últimas horas, ayer rescataron 5 cadáveres. Están buscando 13 personas que ya tenían identificadas, entre ellas una mujer, pero en este momento se acaban de detener totalmente todas los trabajos de las máquinas, las retroexcavadoras, las piezas que están intentando sacar de todos los paneles de concreto que llegaron en este momento. Y bueno, y como ustedes lo están viendo, hay silencio absoluto. El pito sonó hace algún momento y todo el mundo está esperando alguna señal de vida. Nicolás, usted continúe con más información en estudio. Álvaro, Freddy, son imágenes dolorosas que nos llegan desde Venezuela. Hace una semana ocurrió este lamentable terremoto que deja más de 1.000 personas muertas. Hacemos contacto con Gaby Arenas de Meneses. Ella es directora de la plataforma Todos Somos a Venezuela, que ha ayudado a localizar más de 2.300 personas que resultaron perdidas tras los 2 terremotos en Venezuela. Gaby, muy buenos días y bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días, Nicolás. Empecemos hablando un poco sobre cómo funciona esta plataforma. ¿Cómo esta plataforma ayuda a buscar a estas personas que están desaparecidas? Nicolás, lo primero es contarte que nosotros cuando el sismo ocurrió, yo soy colombo-venezolana, lamentablemente la primera tragedia en la que tuve que trabajar en mi vida fue el deslave de La Guaira en 1999, en aquel momento como periodista. Y cuando nos dijeron que las afectaciones iban desde Tanaguarena hasta Playa Grande, nos dimos cuenta que esos son entre 25 y 28 kilómetros de costa. Para que tú te hagas una idea, si trasladamos eso a la costa de Cartagena, eso sería como decir que desde La Boquilla hasta Punta de Canoa, es decir, mucho más allá de Manzanillo del Mar o de La Boquilla, todo se hubiese visto afectado y derrumbado. Y obviamente para nosotros era claro que no iban a llegar a tiempo las personas a toda esa extensión porque los accesos estaban muy complejos. Y la gente empezó a publicar en distintas plataformas a sus familiares desaparecidos. Se crearon inmediatamente una decena de páginas donde tú podías reportar a tu familiar que había desaparecido. Y claro, estamos hablando de que Venezuela tiene 8 millones de migrantes fuera del país, esa diáspora. No había conexión a internet, no había electricidad en toda la zona. Entonces probablemente muchas de estas personas sí estaban vivas y lo que estaba ocurriendo es que no había comunicación entre ellos con sus familiares. Pero la proliferación de páginas hacía difícil entender qué era cierto, qué no. Y se empezaron a publicar listas de personas que habían aparecido, de personas en hospitales, y nos dimos cuenta que esas listas no coincidían con la realidad. La Fundación TAP, que es la organización que yo represento, puso gente en territorio para verificar listas de hospitales, y cruzarlas en la plataforma. Sí, pero estábamos viendo las imágenes sobre cómo funciona la plataforma, pero en la práctica quiero que usted tal vez nos explique de una manera muy expedita cómo las personas que están buscando en este momento un familiar pueden hacerlo. Simplemente con el nombre y ahí les aparece en qué punto se reportó desaparecida o incluso si se encuentra en un hospital. Nombre, cédula, edad y sexo. Porque de esa manera podemos cruzarlos con las listas de hospitales, con las listas de los refugios que han reportado sus personas desaparecidas, con las listas de personas que han
ellos mismos reportado a la plataforma. Una de las cosas que esta plataforma tiene es que si yo soy un ciudadano y encontré a alguien, yo también puedo reportarlo y decir, esa persona está conmigo y el familiar puede llamar. Este equipo que está en Venezuela ha trabajado durante todos estos días para que las personas puedan conectarse, llamar a sus familiares y se puedan escuchar y saber que están bien. Esta plataforma que se creó apenas en menos de 6 horas, gracias a Grupo 911, Google Developers Group y Amazon Web Service, reúne además a dónde puede ir la gente, los servicios, quién está apoyando, dónde hay psicólogos voluntarios. Tenemos más de 325 psicólogos voluntarios solo nosotros en la plataforma, pero además hay muchas páginas más que están listadas ahí. Están listadas las páginas donde las personas pueden entrar a buscar, por ejemplo, cómo arreglar las afectaciones en su casa. Si tú vives en una casa que fue afectada y tiene grietas, pero no tiene daños estructurales, también puedes registrarte ahí en el censo en todosconvenezuela.com para que te llegue la ayuda. Bueno, Gaby, muy interesante esta plataforma que incluso queríamos informar, queríamos hacer una entrevista con usted precisamente porque son muchos colombianos los que están aquí en Venezuela, muchos venezolanos que están aquí en Colombia y seguramente esta plataforma será muy útil. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, Nicolás. En otras noticias, la aerolínea Avianca habilitó de manera temporal los vuelos entre Bogotá y la ciudad de Valencia en Venezuela. Esto como parte de las acciones para apoyar y asegurar la movilidad de los afectados y equipos de rescate por la emergencia en el país vecino. Además, proteger aquellos planes de viaje que tuvieron que ser suspendidos o modificados. La empresa invita a sus usuarios a estar atentos a las actualizaciones en la página web de Avianca, teniendo en cuenta que la medida es de carácter temporal. 6 de la mañana y 19 minutos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo que tenemos hoy para todo el territorio nacional. En Bogotá el pronóstico es de algunas lluvias y una temperatura máxima de 15 grados. En Popayán vamos a tener tiempo soleado, en Manizales tiempo nublado y una temperatura máxima de 24 grados. En Bucaramanga vamos a tener algunas lluvias, mientras que en Cartagena el pronóstico es positivo. Vamos a tener tiempo soleado y una temperatura máxima de 33 grados. Ahora, ¿cómo estará en todo el territorio nacional? Por regiones, el pronóstico en la región Caribe y en la Pacífica es de tiempo nublado, en la región andina y en la Orinoquía es de lloviznas, mientras que en el sur del país, en la región de la Amazonía, el pronóstico es de lluvias. La cortesía es del canal El Clima. 6 de la mañana, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que hoy Noticias Caracol se toma a Medellín y el departamento de Antioquia para hablar de retos. Pero también vamos a estar destacando las historias de países pujantes que con trabajo, disciplina, humildad y perseverancia siempre encuentran la manera de salir adelante y por supuesto ayudar a los demás. Pero en este momento ustedes van a ver en pantalla a nuestras compañeras Tatiana Vázquez y Alejandra Giraldo, que hoy están jugando de local, señoritas, para hablar de distintos temas. Por ejemplo, la construcción del túnel del Toyo, el metro del 80, el Atanasio Girardot, mejor dicho, lo que hay es obras para Antioquia y para Medellín. Tatiana. Nicolás, qué alegría madrugar, qué alegría acompañarlo en esta emisión de la mañana, comenzando la semana, como usted decía, pues jugando de locales, porque además vino Aleja, pero no solamente por eso, es por el orgullo y por la satisfacción que sentimos los antioqueños, por lo que usted mencionaba, que son solamente unas de las obras que tenemos, pero son más obras que están en proceso, que están en marcha y además grandes avances que ha tenido este departamento en otros asuntos, como la reducción de la pobreza, como la calidad de la educación que ha mejorado. Por supuesto, también hay retos como temas de seguridad en algunas subregiones de Antioquia, pero estamos seguros de que este departamento, que nuestra capital Medellín está avanzando, que vamos por buen camino. Vamos a hablar justamente pues con la persona que lidera esos rumbos del departamento en este momento. Se trata del gobernador Andrés Julián Rendón. Está aquí con nosotros y le vamos a preguntar por esas obras, por el túnel del Toyo, por el túnel de Oriente que está en ampliación y va a tener entonces un doble carril. Vamos a hablar también de esos retos que tiene el departamento y está aquí con nosotros. Gobernador, lo invito para que pase, para que conversemos y para que nos cuente primero, pues con los buenos días, cuál es esa noticia importante que tiene gobernador hoy desde el túnel del Toyo, que está avanzando esas obras a pesar de los inconvenientes que ha tenido también en otros temas financieros y de apoyo por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la buena noticia hoy? Bueno, Tatiana, la buena noticia, Nicolás, queridos televidentes, es que conjuntamente con el alcalde de Medellín, el día de hoy vamos a tener posibilidad de ver cómo se encuentran las dos excavaciones del túnel cero, es decir, el túnel que es el primero que se van a encontrar de 18 todos los transeúntes
en su trayecto al mar desde Santa Fe de Antioquia hacia el municipio de Giraldo. Fue una inversión de más de 120.000 millones de pesos que, recuerden ustedes, nos tocó poner al alcalde de Medellín y a la gobernación de Antioquia porque Petro abandonó el tramo a su cargo. Que por primera vez una inversión por parte de la alcaldía fuera de la jurisdicción de la capital de Antioquia, eso también lo hace una obra muy especial. Gobernador, para todas las personas que nos están viendo en diferentes regiones del país o del mundo, ¿por qué es tan importante conectar el Valle de Aburrá, el centro de Antioquia, con el Urabá, con el mar, con nuestro acceso al mar? Tatiana, este había sido un sueño centenario, un sueño que comenzó a agitar en Antioquia hace más de un siglo Gonzalo Mejía Trujillo. Y justamente un siglo después, apenas nosotros logramos, a través de una vía competitiva de mejores especificaciones, logramos tener ese acceso al mar, que será un acceso no solo útil para Antioquia, sino para los principales centros productivos del país, porque tanto Antioquia como cualquier ciudad que tenga necesidad de llegar a un puerto próximo en el Caribe colombiano podrá ahorrarse un tercio en tiempo y en trayecto. Y además, pues que en Urabá ya está el puerto de Urabá que está funcionando, ya tiene pues actividad económica en esa zona del país. Hay un primer puerto, Puerto Antioquia, pero usted me creerá, Tatiana, si le digo que es muy probable que en los próximos años veamos florecer 3, 4, 5 puertos más. Y eso, como usted lo decía, gobernador, no es solamente parte del orgullo paisa, de lo bien que nos sentimos con el progreso, sino de la importancia para el país, de conectarnos, porque yo también recuerdo que muchas personas decían que Antioquia le dio la espalda al mar, que Antioquia creció dándole la espalda al mar, y se está cambiando de alguna manera esa figura. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos luchado mucho por conectarnos con el resto del país, por esa topografía tan abrupta que tenemos, y conectarnos con el resto del mundo. Por eso esta es una obra que celebramos muchísimo, toda vez que los puertos y las vías definen el desarrollo de un territorio. La competitividad, la riqueza, la generación de empleo de calidad que habrán de tomar lugar gracias a estas iniciativas son inconmensurables. El desarrollo pasa también por la infraestructura. Vamos a estar con usted, gobernador, y con el alcalde en el túnel del Toyo, conociendo esa conexión que usted nos explicaba. Esto es en el occidente del departamento, pero en este momento estamos en el oriente. En el oriente también hay mucho progreso. Está el aeropuerto José María Córdoba, que nos conecta con el resto del país y con el mundo. Y está el túnel de Oriente, que ya lleva un par de años funcionando y que ahora tiene una ampliación. ¿Por qué es relevante también seguirle apostando al oriente de Antioquia? El túnel de Oriente, Tatiana, es la concesión tal vez más exitosa que exista en el país. Una concesión de la gobernación desde el año 97 que tuvo dificultades pero logró desarrollarse. El tráfico que atrajo fue tan potente que rápidamente se pudo adelantar la construcción de la segunda calzada y esperamos que antes de terminar el año entrante, con una inversión de más de 1 billón de pesos, podamos ya también estar utilizando esa doble calzada y el segundo túnel. Gobernador, lo saludo desde estudio aquí en la ciudad de Bogotá y quiero que observemos el siguiente video de una reunión que usted sostuvo hace algunos días con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Si nosotros llevamos el ejemplo de Antioquia al resto de Colombia, podemos ser la patria milagro. Gracias, Antioquia. Gobernador cuenta con un amigo en la presidencia. Antioquia tiene presidente con el Tigre y aquí me verán en todos los municipios, con el señor gobernador, con los alcaldes, trabajando por la seguridad, por la salud, por el desarrollo y por el futuro de este departamento que es el alma de la patria. Gobernador, lo que ha dicho el presidente electo es que él va a gobernar desde las regiones, que va a despachar semanalmente en uno de los departamentos. Pero, digamos, en ese primer encuentro, en esa primera conversación, ¿qué acuerdos sostuvieron ustedes dos? Digamos, ¿cuáles son esos proyectos que se comprometió a impulsar en este nuevo gobierno? Nicolás, nosotros hablamos básicamente de 3 temas. El primero es la necesidad de imponerse de nuevo con la fuerza pública en los distintos territorios donde los criminales, gracias a la contemporización en la que Petro se embarcó con ellos, nos han llenado de terror, de violencia. Recuperar la seguridad es el desafío más grande que tiene el presidente y nosotros estamos dispuestos a concurrir en esa iniciativa tan importante. Lo segundo tiene que ver con la infraestructura. Petro no solo abandonó su obligación en el tramo del túnel del Toyo, sino que tampoco ha querido comenzar a instalarlo, no lo quiso hacer a tiempo. Los equipos electromecánicos en más de 17 túneles que ya estaban habilitados
para colocar los equipos electromecánicos del túnel del Toyo. Nosotros vamos a terminar la obra física en noviembre, diciembre de este año. Y si hubiesen arrancado a tiempo a instalar los ventiladores, la señalética, la iluminación en el túnel más largo, que es el de cerca de 10 kilómetros, y en los demás, podríamos estar disfrutando de esa vía a finales de este año. Infortunadamente no fue así que yo le reiteré, de parte de quien habrá de ser su director del Invías, acelerar esta instalación. Y finalmente le hablé de la salud, la intervención que hizo el gobierno de Petro sobre las EPS en Antioquia, que reportan más de la mitad de los asegurados en el departamento, le deben ya a la red pública y privada hospitalaria cerca de 7 billones de pesos. Sabia Salud solo cerca de 2 billones de pesos, que es donde tenemos participación la alcaldía, la gobernación y Confama. La salud había sido el logro social más grande de los colombianos en los últimos 30 años y este gobierno lo destruyó. Así que reconstruirlo nos va a tomar un tiempo grande y demandar muchos esfuerzos. Y ahí están justamente los grandes retos que tiene el departamento en términos de seguridad, en términos de estabilización del sector de la salud y por supuesto pues seguir consolidando esas obras importantes que, como decía usted, gobernador, la infraestructura está conectada con el desarrollo. Gracias, gobernador, por estos minutos. Nos vamos a ver más adelante en el túnel del Toyo y por allá seguimos conversando del progreso de Antioquia. Que tenga una feliz mañana. Gracias, Tatiana, gracias a ustedes. Y Alejandra, como decía Nicolás, también está jugando de local, siempre es bienvenida a su casa. Aleja, cuéntenos en qué parte de la ciudad está y qué se ha encontrado, cómo encontró usted a Medellín luego de tanto tiempo viviendo en Bogotá. A 15 años viviendo en Bogotá, pero vengo con bastante frecuencia. Tatiana, muy buenos días para usted, para todos los televidentes. Nos recibió muy bien, como siempre, la ciudad está absolutamente bellísima y encaminada a seguir progresando. Yo me encuentro en el sur de la ciudad, estoy en el Distrito Creativo. Lo que ustedes ven a mi espalda es el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Esta zona fue declarada como parte del desarrollo, como área de desarrollo de economía naranja en el 2019. Escuchaban ustedes en voz del gobernador de Antioquia cifras, números, proyectos, proyecciones de la región, porque Medellín y Antioquia en definitiva se han convertido en motores de desarrollo del país. Se han sabido capitalizar las oportunidades, afrontar los retos, pero en ese aspecto hay una larguísima lista que todavía hay por asumir. Por eso Alfonso Cárcamo hizo una radiografía de cuáles son esas oportunidades, pero sobre todo los desafíos que en este momento tiene Medellín y Antioquia de cara a seguir progresando. Aquí está el informe de nuestro compañero Alfonso Cárcamo. Medellín enfrenta hoy grandes desafíos que van más allá de sus obras y su desarrollo urbano. Una realidad social que impacta a sus ciudadanos, la crisis en el sistema de salud y las dificultades para acceder oportunamente a servicios esenciales que garanticen calidad de vida. El tema de la salud también está muy tedioso con la entrega de los medicamentos. Hay muchas personas que necesitan medicamentos muy urgentes y uno va y entonces siempre está caída ¿cómo se dice? El sistema, no hay drogas o que domicilio y el domicilio nunca llega. Es la primera vez que la salud es la principal preocupación de los ciudadanos. En los 20 años que llevamos monitoreando la ciudad, es la primera vez que salud aparece como la prioridad número uno de los ciudadanos de la ciudad. Eso no lo habíamos visto. Aunque la percepción de educación es otro aspecto por mejorar en la ciudad, a las personas en las calles les preocupa el encarecimiento del costo de vida o la también llamada gentrificación. Que todo está súper costoso. Digamos que los trabajos con la subida del mínimo no a todos le favorecieron porque pues sabíamos que hay empresas en donde ya pagaban inclusive mucho más del mínimo, entonces lo que subieron fueron unos cuantos, pero la comida, el arriendo y todo lo demás sí subió. Hemos sobrepasado el costo de vida de ciudades como Bogotá, somos una de las ciudades más costosas de Sudamérica. Me parece que hoy en día estamos cambiando un poquito el chip y pues digamos que inclusive la ciudad se siente un poquito para los extranjeros, no tanto para el medellinense de hoy en día. Entonces hay lugares de la ciudad que inclusive han desplazado a las personas de Medellín, como por ejemplo el Poblado. Ya el Poblado no se siente de los paisas. La percepción de seguridad de Medellín ha mejorado, pero preocupan las relaciones interpersonales. La preocupación principal de los ciudadanos en materia de seguridad es hurtos, convivencia ciudadana, que es donde vemos ahí de dónde están como los grandes temas como a nivel de cultura ciudadana,
y violencia intrafamiliar. A diferencia de Medellín, en Antioquia hay subregiones como Bajo Cauca y el norte que deben fortalecerse en materia de seguridad. Sin embargo, analistas consideran que esta región del país se pasea por aires positivos de progreso, apalancados por un tema de desarrollo en infraestructura con obras como el Túnel del Toyo e Hidroituango y en temas empresariales y de urbanismo. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Por acá vino un perrito a saludarnos. Hablar de Antioquia no es solamente hablar de Medellín, es hablar de un conjunto de estrategias que están focalizadas en un progreso y ya tanto la mirada no es crecer, sino que está enfocada a crecer muchísimo mejor. Por eso, a lo largo de esta transmisión y también del noticiero del mediodía, les contaremos muchísimos detalles de Medellín y de Antioquia, cómo se proyectan hacia el futuro, cuál será la relación con el nuevo gobierno, cuáles son las estrategias de crecimiento y de fortalecimiento en todos los niveles empresariales, turísticos, económicos, porque sin duda alguna, por mucho tiempo se miró a esta región por las razones equivocadas, pero ya desde hace rato se tiene en la mira como uno de los casos más estudiados de transformación urbana en América Latina. Nosotros hoy estaremos originando desde Medellín y Antioquia para contarles a ustedes lo que pasa en esta región. Siete de la mañana, 5 minutos. Continuamos con el desarrollo de la noticia internacional del momento. Equipos de rescate continúan su labor ininterrumpida para intentar encontrar más sobrevivientes bajo los escombros. Cada rescate es considerado literalmente como un milagro, pues han pasado más de 130 horas desde que 2 terremotos golpearon Venezuela y dejaron a su paso una estela de destrucción. Volvemos a Caracas con nuestra enviada especial Andreina Solórzano. Andreina, ¿qué es lo último? Nicolás, buenos días. 8:05 de la mañana aquí en Caracas. Estamos en el perímetro del edificio Petunia en el sector de Los Palos Grandes. Y hace unos minutos la NASA publicó unas imágenes satelitales. Estas son imágenes de probable daño de edificaciones, probable daño y destrucción de edificaciones. Y muestra que habría 58.000, más de 58.000 edificaciones con algunos daños en Venezuela. Hay que decir que esta es una estimación automática, probabilística, que está hecha a partir de cambios detectados por el radar y que han sido concatenados con la información del Servicio Sismológico de Estados Unidos de la intensidad sísmica. Es decir, no ha sido corroborado en terreno, pero nos da una idea de la magnitud del desastre que está enfrentando Venezuela a esta hora, en este minuto, en estos días. Estuvimos el día de ayer en La Guaira, en la zona de la mayor devastación, y nos seguimos encontrando con estas historias de pérdida, de angustia, pero también de resiliencia. Con una bermuda azul. Pero es de tez blanca. Sí, es blanca, sí. Pero está, el cuerpo quedó aprisionado, así como esto aquí, la columna, que cayó encima de la pieza. Está de este lado. Aquí derechito, aquí, al fondo. Y pensar que la mujer de la que hablan posiblemente era una madre, una tía, una hermana. Aquí, en medio del mar de desgracias, es un cadáver más por recuperar. Cementerios de concreto apilado, desesperanza en medio de un caos desbordante. Bueno, lo que estamos pidiendo es ayuda para poder remover los escombros. Como ven, hay personas que están colaborando, pero realmente necesitamos más ayuda porque pues no se dan abastos. Todo lo que estamos haciendo ya humanamente posible no se puede seguir removiendo escombros sin la ayuda de una maquinaria para que pueda empezar a remover todos los pisos y así poder encontrar a nuestros familiares. Hay más de 20 personas en este edificio. Guillermo viajó desde Valencia. Nos cuenta que se convirtió en el enlace entre familiares en el extranjero de personas que residían en el mismo edificio de su primo, a quien hoy busca entre el hormigón y el hierro. Estoy viajando justamente para ayudar a mi prima que sí vivía aquí, también se vio afectada, Dora Erimar Hernández perdió a su hijo y obviamente nosotros, toda la familia está devastada por esta situación. Entonces por eso queremos ayuda, queremos que nos ayuden a sacar los cuerpos de nuestros familiares de aquí. Quien sobrevivió para contarlo se aferra a lo que quedó enterrado. Y desde entonces estamos aquí cuidando lo que queda porque aún hay cosas que se pueden rescatar, materiales. Pero bueno, en líneas generales no tenemos dónde dormir, estamos
damnificados. ¿Dónde están durmiendo? En esta plaza, en ese colchón. Y a quien la memoria no le falla, pone la tragedia en la dimensión de una historia amarga, de desastres y dolor. 10 veces superior al deslave. Esto no tiene comparación con lo que pasó en el deslave. Aquí hay más de 500 edificios caídos y otros 500 que están parados, pero casi se derrumban totalmente. Espero no vivir, en mis años que tengo, espero no vivir otra cosa como esta, porque esta es una cosa horrible, horrible que no se la deseo a ninguna persona que la viva. Detenidas en el tiempo, sonrisas congeladas, recuerdos fijados en tinta y papel, una vez tesoros para la memoria, hoy huellas de la ausencia. Fotografías muy impactantes que estaban precisamente en las afueras de uno de los edificios que sufrió inmensos daños en La Guaira y que podían ver esas fotografías familiares allí en el suelo como una imagen muy demoledora de lo que allí está enterrado. Y aquí en Caracas, en otro punto de la capital venezolana, se encuentra mi compañero Álvaro Freddy Acevedo. Él está en el sector de San Bernardino, en donde también hay edificios colapsados. Álvaro, adelante. Hola, sí, en este momento nos dicen que se está presentando un nuevo movimiento telúrico aquí en este momento. Hace un minuto acaban de evacuar a todo el personal que está siendo reunido en este momento. Todos salieron, de repente se estaban buscando inicialmente los rastros o los sonidos de lo que podrían ser personas que todavía pueden encontrarse vivas en esta ruina, pero según alertan los mismos organismos de seguridad y de socorro, sacaron a todo el material porque sintieron que hubo un movimiento telúrico, por eso los tienen reunidos en este momento. Lo que ustedes están viendo son todas las cuadrillas que estaban trabajando allá en la remoción de escombros que empezaron y que no han parado en ningún momento. Está todo el mundo en alerta en este momento porque según ellos sintieron que hubo una réplica y en ese momento nadie puede estar en las zonas de rescate, como ustedes lo están viendo, están siendo concentrados, le están diciendo a las personas que no pueden acercarse, han mandado apagar todas las máquinas, todos los taladros, todas las grúas neumáticas que tienen aquí que están removiendo los escombros, pararon en este momento sus actividades y hay un momento de pausa ante la alerta de una nueva réplica que se estaría presentando en este momento. Aquí en Venezuela, una familia colombiana vive la tragedia en carne propia. Buscaron a uno de sus integrantes que falleció, recuperaron su cuerpo, se lo entregaron a las autoridades y ahora no aparece. Saúl Noriega, ¿qué se sabe de este caso? 8:11 minutos de la mañana acá en Venezuela. La pregunta ¿dónde está Pinguillo? Es la que se hace la familia Zúñiga. Varios de sus integrantes han llegado a la medicatura forense, la morgue de Bellomonte, como se conoce popularmente, además con el dolor de haber perdido a un ser querido, en este caso su sobrino Elvis Alfredo Zúñiga. Él estaba en una vivienda en la localidad de Tanaguarenas, en La Guaira, vino abajo. Esta edificación aplastó a este muchacho, sus familiares lograron recuperar el cuerpo y lo entregaron a las autoridades. Y hasta esta hora no ha aparecido, a pesar de contar, entre comillas, con la custodia del Estado. Afuera de la medicatura forense, precisamente sus familiares exigen algún tipo de respuesta, porque además le dicen, pudiera estar acá en Caracas o pudiera estar también en La Guaira. Recuerden además que en el puerto de La Guaira se ha conocido un lugar como Los Hilos, donde hay centenares de cuerpos en descomposición y en declaraciones con otros familiares nos dicen que han tenido que reconocer caso por caso, bolsa por bolsa, cuerpo por cuerpo, buscando a sus familiares. Es el caso de la familia Zúñiga que exige algún tipo de respuestas para encontrar a su sobrino. Que no encuentro a mi sobrino, me siento mal. Me siento mal porque no sé nada de mi sobrino, mi hermana está vuelta loquita, todos nosotros. Me encuentro mal porque no está conmigo y conmigo es mi hermano y con mi hermana mayor. Pero te necesito, mi tía. Yo sé que es duro, mi tía, también lo que tú estás viviendo porque Virgen se te fue también, pero
Te necesito, mi tía, porque no encontramos a mi sobrino. Y lo único que le pido a mi Dios es que me lo devuelva, que yo lo quiero ver, yo quiero que mi hermana lo vea y todos nosotros, porque estamos sufriendo mucho. Es la declaración de Naice Zúñiga, tía de Elvis, que lo busca en compañía de otros familiares. La familia Zúñiga tiene casi 40 años acá en Venezuela, repartidas en distintas localidades. Una de ellas La Guaira, el escenario de esta tragedia. Además se declaran sumamente conmovidos por lo que ha ocurrido acá en Venezuela, a la que declaran como segunda patria. Andreina. Saúl, un caso que ejemplifica el desborde de la gestión de una situación cuyas magnitudes de verdad superan con creces las reales capacidades del Estado venezolano. Otra noticia que se genera aquí en Venezuela es que la autoridad aeronáutica emitió un NOTAM con una restricción aérea en el espacio aéreo venezolano. No es un cierre total del espacio aéreo, pero sí se están limitando los vuelos comerciales para darle prioridad al puente humanitario internacional. Vuelvo con ustedes en estudio. Andreina, pues a propósito de estas historias que llenan de desolación y desconsuelo, pues hay otras historias que son una pequeña dosis de esperanza. Estas imágenes que le están dando la vuelta al mundo corresponden al rescate del niño Moisés. ¡José! Vamos avanzando. Eso, las gafas para el niño, las gafas para el niño. Papi, te vamos a poner esas gafas. Déjatelas ahí. Listo, ahí está la gente detrás tuyo. ¿Listo? Es un niño de 11 años que permaneció atrapado por varias horas bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. El rescate lo hizo el grupo User Call 1 durante el fin de semana. Las labores se extendieron por más de 6 horas hasta que los rescatistas llegaron al lugar donde el menor de edad permanecía a 3 metros de profundidad para rescatarlo sano y salvo. Estas imágenes de esperanza le han dado la vuelta al mundo en medio de la tragedia que ya ha cobrado 1.719 vidas y han dejado 5.043 heridos. ¡José! Mire, pues a propósito, uno de los rescatistas que participó en esta operación es Julio Bojacá, miembro de búsqueda de rescate del User Call 1. Julio, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, ¿cómo están todos? Uno ve estas imágenes del rescate de Moisés y la mejor forma de describirlo es que sucedió un milagro. Así es, eso fue un milagro. Realmente para nosotros algo muy satisfactorio, ya que pues es el objetivo que vinimos a cumplir acá en el país hermano de Venezuela, apoyarlos en el rescate de todas estas personas que pues necesitan ayuda después de una situación de estas. Oiga, Julio, ¿qué papel jugaron la experiencia y los protocolos de rescate en el encuentro exitoso de Moisés? Bueno, no solo esto, también el entrenamiento, la preparación que tenemos, todo el equipo es algo fundamental. Eso realmente es algo muy valioso y lógicamente pues es lo que nos lleva a cumplir este objetivo, ¿no? El de poderlo sacar con vida y en buenas condiciones. Esto es muy importante para nosotros. Sí, Julio, pero empecemos a hablar un poco, digamos, ustedes cómo logran ubicar a Moisés, cuánto tiempo estuvieron buscando vida en esta estructura y finalmente cómo logran ustedes identificar esa voz que permite hallarlo y encontrarlo con vida. Bueno, rápidamente les comento cómo fue. Resulta que nosotros habíamos llegado el día anterior, sobre las 9 de la mañana tal vez, 9, 10 de la mañana, iniciamos un grupo de avanzada a hacer un reconocimiento por toda la zona afectada. Duramos toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. En la madrugada nuevamente descansamos tal vez como 1 hora, 2 horas tal vez. Retomamos labores sobre las 6 de la mañana, empezamos a desplazarnos a un lugar en donde nos habían pedido que hiciéramos unas verificaciones. Habíamos verificado varias estructuras, no habíamos encontrado posibilidades de vida. Y nos dirigíamos hacia este sitio que nos habían asignado y en el camino la gente nos para, nos dice que habían escuchado ruidos, que les estaban respondiendo. Nos orillamos en el camino
subimos a la estructura, hacemos verificación con nuestros equipos tecnológicos y después de hacer el llamado y ubicarlos todos en la estructura con los equipos, pues escuchamos esa voz que salía por allá muy lejos, se escuchaba muy lejos, muy pasito. Por eso de pronto en las imágenes se ve que uno se acerca mucho a la estructura, pone bien los oídos porque se escuchaba muy lejos, pidiéndonos pues que lo sacáramos de ahí. Ahí confirmamos, desplegamos todo nuestro equipo de trabajo, notificamos a la base de operaciones nos envía un apoyo adicional y es así como empiezan esas 5 horas de trabajo continuo para poder llegar a donde estaba Moisés. Imagínese, 5 horas, Julio. ¿Qué pasa en esas 5 horas? ¿Ustedes cómo se comunican con Moisés? ¿Cómo hacen para que no se quede dormido? Para poder llegar al punto exacto donde está el niño, le suministran agua. Cuéntenos más detalles del transcurso de esas 5 horas. Bueno, listo, ya apenas lo tenemos ubicado, empezamos a sacar todo ese escombro que estaba en ese lugar. Habían muebles, sillas, armarios. El objetivo y lo primero que nosotros tenemos como por prioridad, valga la redundancia, es lograr hacer un orificio que nos permita pasar una sonda o una de las cámaras nuestras para poder tener un contacto un poco más cercano a la víctima. Esto con el fin de poder hacer una valoración inicial. Lo logramos despejar el terreno, hacer un orificio de inspección, logramos pasar la sonda, el fibroscopio nuestro. Una vez hacemos contacto con él, yo le pido a él que pues le pregunto si está viendo la luz, dice que ya ve luz, él está completamente a oscuras. Le pido el favor de que si él ve una luz que se está moviendo, que la coja, que coja eso que se está moviendo, esa luz, que la coja y la jale fuerte. Así lo hace, él todo el tiempo estuvo apoyándonos. Ya le habíamos preguntado si se encontraba atrapado, si se podía desplazar o no, nos decía que sí. Es así como él ya coge el fibroscopio y le pedimos que se haga que nos muestre la cara con la cámara y nos muestre todo el cuerpo. Ahí ya lógicamente nuestro equipo médico descarta cualquier tipo de lesión grave que tuviera. Empezamos a orientarnos para saber cómo estaba él, en qué posición, dónde estaban los pies, la cabeza. Son todas las preguntas que yo le hago a él, hacia dónde está, si está viendo al mar, si está viendo las montañas, si está al lado del armario, porque en el rompimiento encontramos un armario. Entonces, lógicamente, la idea de esto es que cuando nosotros hagamos la perforación para sacarlo a él, pues no vayan a caer escombros sobre él. Empezamos ya ahí a planificar y organizar todo el trabajo. Julio, digamos, es que a mí me causa mucha sorpresa que estuvo varias horas con vida a 3 metros de profundidad y lo que vemos en las imágenes es que estaba sobre toneladas de escombros. Digamos, ¿qué pudo pasar para que él pudiera salvarse? ¿Qué lo salvó realmente? Que no quiero sonar crudo, pero tal vez la estructura cayera encima de él. Bueno, él nos narra al finalizar nos narra y durante todo el rescate nosotros estamos haciéndole preguntas a él precisamente para evitar que se duerma. Ya sabíamos que llevaba varias horas ahí. Entonces durante todo este tiempo él nos cuenta que él estaba junto al armario cuando empezó el movimiento. Él salta al otro lado de la cama porque él sintió que el armario se le vino encima, pasa al otro lado de la cama y es ahí donde él ve que su mamá viene hacia él y toda la pared del techo, nos dice así, toda la pared del techo ya cae sobre ellos. Él cae en el piso y entre el armario y la cama sostienen la placa y ese espacio vital es el donde él queda. Ahí nos dice que desafortunadamente pues él vio como la mamá le cae el techo encima. La hermana hacía pocos minutos había ingresado al baño. Y bueno, él siempre decía que habían 3, que estaban 3.
pero pues que ya él ya no había vuelto a escuchar, ni a sentir, ni a hablar con la hermana. Bueno, y así es como logramos pues tenerlo con vida, y el objetivo ahí en ese momento es tratar de distraerlo un poco, preguntándole, hablándole cosas, qué estás haciendo en tu vida, qué te dedicas, estudias, en dónde estudias. Bueno, empieza uno a preguntarle muchas cosas para distraerlo un poquito del punto, tanto así que él en un momento termina invitándonos a almorzar para que lo saquemos de ahí. Julio, sin duda creo que esta es una labor muy valerosa de nuestros rescatistas, encontrar vida en medio de esta tragedia, tanto escombro, e incluso después de tanto tiempo después de que ocurrió el terremoto, pues realmente es un milagro, como lo estábamos describiendo al inicio de esta conversación. Sin duda ustedes son unos héroes y enorgullecen la labor de los rescatistas de nuestro país. Es usted muy amable. Claro que sí, con mucho gusto, y gracias pues por permitirnos mostrar un poquito lo que estamos haciendo acá. A esta hora es noticia en el Catatumbo un nuevo ataque de dron cargado con explosivos contra las tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. El hecho se presentó en zona rural del municipio de El Tarra y deja al momento un soldado profesional asesinado identificado como José Mariano Dumaza Conchave. Otros 4 uniformados también resultaron lesionados y fueron trasladados vía aérea hacia la capital norte santandereana, en donde se recuperan en la Clínica Médica Duarte. Las autoridades han indicado que el ELN sería responsable de este nuevo hecho violento y desarrollan algunas operaciones en el territorio frente a este acto. También se realizará un consejo de seguridad extraordinario frente a este nuevo hecho violento. Un nuevo daño se registró en la tubería que abastece de agua gran parte del puerto de Buenaventura, y otra vez el distrito se quedó sin este servicio. Paula Restrepo, ¿dónde fue el daño y qué dicen las autoridades? Nicolás, muy buenos días para usted y para los televidentes. Sí, señor, el daño en esta ocasión se registró en el kilómetro 23, sector conocido como el Boquerón, de la misma tubería de 39 pulgadas que se registró el daño el pasado 7 de junio y que dejó aproximadamente al 70% de los bonaverenses sin agua. Hablamos aproximadamente de 300.000 personas. Ahora, el daño fue en ese sector del kilómetro 23, fue una pequeña fuga de acuerdo con la empresa que abastece de agua a Buenaventura, que pudo arreglarse, pero esta es la hora, 72 horas después que las comunas de la 5 a la 12 del Distrito Especial siguen sin agua. A eso se suma que, de acuerdo con la denuncia ciudadana, no hay carrotanques para abastecer del servicio y la sequía que se vive actualmente en el puerto. Hay que decir algo, y es que esa situación no es nueva. Si llega el agua y se abastece nuevamente del servicio y se arregla el daño, pues la comunidad va a tener ese servicio por aproximadamente de 2 a 3 horas y va a volver nuevamente 24 horas, por lo que el llamado es una solución definitiva para este problema. Sin duda alguna, muy compleja la situación. En un mismo mes, ya 2 daños de esta magnitud. La vez pasada fueron 10 días sin agua, hoy ya llevan 4, Paula. Muchísimas gracias. Y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tuvo su primer live a través de las redes sociales. Allí anunció que comenzó el proceso de empalme y también advirtió que a partir de esta semana comenzará a viajar para hacer lo que él denominó como el empalme territorial. El presidente electo Abelardo de la Espriella realizó nuevos anuncios tras cumplirse una semana de ganar las elecciones presidenciales. Según el mandatario, ya empezó el proceso de empalme y esta misma semana estará recorriendo el país para cumplir con su promesa de gobernar desde las regiones. Para reunirme con gobernadores y alcaldes, el objetivo es claro: recuperar los 2 años y medio que se perdieron en la relación entre el gobierno nacional y el resto del país, el resto de entidades. Aseguró que ya han encontrado algunas complicaciones en materia económica. Los mayores incrementos se concentran en alimentos, energía, servicios públicos, transporte y restaurantes. Al mismo tiempo, la tasa de intervención del Banco de la República se ubica en el 11.25%, elevando el costo del crédito para hogares, empresarios y productores. Dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo destinó una millonaria suma de dólares para apoyar el proceso de empalme.
ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo. De la Espriella también se volvió a referir a los hechos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos ofrecimientos y acuerdos entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo. Caracol Noticias publicó después de estas elecciones que pasaron después del 21, y es mejor tarde que nunca, unas grabaciones en las que miembros del desgobierno saliente entregaron territorios a los bandidos de manera criminal. He dado instrucciones precisas a la Comisión de Empalme para que denuncie los hechos ante las autoridades colombianas. E insistió en que se destinará la información pertinente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cuando tú tienes tanto contacto... 7 de la mañana, 39 minutos, y en las últimas horas también habló con Noticias Caracol el designado ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara Restrepo. Habló sobre lo que será la relación con el Congreso, la relación con la oposición y las prioridades que tiene el nuevo gobierno en materia legislativa. Esto nos dijo. Doctor, ¿y bajo ese entendido ya tiene previsto reunirse con algunos partidos? Pues mire, yo tuve ya una reunión con el presidente del Senado en donde sentamos estas reglas de trabajo y naturalmente nosotros, este es un gobierno de diálogo, esta será una cartera de diálogo que no se va a circunscribir exclusivamente al Congreso o a la labor del Congreso de la República. Nosotros vamos a desempeñar un ministerio que va a ser realmente un ministerio del interior, porque se necesita coordinar la actividad del Estado central en el territorio, interlocutar con departamentos, alcaldes y con la población en general. Va a ser un ministerio integral. Doctor Lara, usted conoce de primera mano el Congreso y por supuesto tiene una amplia trayectoria allí. ¿Qué garantiza que no haya burocracia o puestos a cambio de votos? Pues mira, eso depende de la capacidad política que tenga un gobierno. Cuando un gobierno tiene un mandato popular tan claro como el de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, cuando llegó básicamente al poder sin necesidad de esos pactos oscuros, de esas transacciones iniciales que implican repartirse el Estado, sino que fue un acuerdo directo con el pueblo colombiano. Solo los partidos y los congresistas lo entienden perfectamente. Ellos pueden observar que la legitimidad es clara, directa y fuerte, y este va a ser un gobierno además muy presente en el territorio. No va a ser un gobierno que se va a encerrar en el Palacio de Nariño, va a ser un gobierno que va a estar en el territorio, como lo ha dicho el presidente electo de la Espriella. ¿En ese empalme ya se va a reunir con el ministro Armando Benedetti o ya tuvo reunión con él? Mañana tenemos la primera reunión, vamos a definir la metodología del empalme y ahí ya sabremos cómo vamos a proceder. Bien, pues para analizar todo esto que está sucediendo con el presidente electo Abelardo de la Espriella, hacemos contacto con Gabriel Cifuentes. Él es analista de la casa. Gabriel, ¿cómo va? Nicolás, feliz semana. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Muchas cosas. Está haciendo el presidente electo, reunión con las Cortes, reunión con gobernadores, con alcaldes. Digamos, ¿cuáles son esos mensajes que usted tal vez puede destacar más que ha enviado a lo largo de esta primera semana como presidente electo? No, esta primera semana ha estado marcada por una serie de mensajes, el llamado a la unidad, señalar que no hay vencidos ni vencedores y que va a gobernar para todo el país. Es un mensaje que da tranquilidad, pero también, Nicolás, ese tender puentes con las altas cortes, con quienes había tenido mucha atención el presidente Gustavo Petro, también con los gobernadores, con los alcaldes, señalar que va a gobernar desde las regiones e incluso que va a ser un empalme regional, son mensajes que comienzan a marcar una diferencia muy fuerte frente al gobierno anterior y, por supuesto, el nombramiento de Rodrigo Lara como su primer ministro tiene también un impacto y un mensaje íncito. No sé si usted coincide conmigo, pero yo creo que este empalme, por lo que plantea Abelardo de la Espriella en el papel, no va a ser con el Ejecutivo, va a ser como con alcaldes gobernadores, ¿se puede leer así? Va a haber un empalme, necesariamente, Nicolás, el empalme tiene que ser con el Ejecutivo, habrá también conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes, pero lo que sí se anticipa es que va a ser un empalme espinoso, un empalme que va a estar enfocado en demostrarle al país cómo está encontrando el gobierno. De hecho, han llamado a una auditoría internacional y en cabeza de esa auditoría estará el vicepresidente José
Manuel Restrepo. Hablemos un poco, Gabriel, sobre el primer ministro que nombró. Hablamos de Rodrigo Lara, digamos, ¿cuál es ese mensaje simbólico, pero también cómo cree usted que puede ser ese relacionamiento con el Congreso, con él a la cabeza? Rodrigo Lara es un funcionario curtido que conoce muy bien el Congreso por dentro, pero también tiene otra característica de que fue exar anticorrupción. Sí. Es decir, tiene un mensaje claro de que cualquier acuerdo para generar gobernabilidad se dé por encima de la mesa, transformando esas prácticas clientelares que han descrito la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, Gabriel, sin duda, pues también un tema que estaremos atentos a lo largo de estas semanas es quién va a ser el presidente del Congreso en Senado y Cámara. Ese será otro tema de discusión. Es que de aquí al 20 de julio van a pasar muchas cosas, se van a definir comisiones, presidencias, se va a conocer el gabinete presidencial, es decir, van a ser semanas cargadas de noticias y de mensajes que ya vimos van a estar en cabeza del presidente Abelardo del Estado. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Nicolás. 7 de la mañana, 53 minutos. Seguimos del lado de la gente en Antioquia. Nosotros estamos ubicados específicamente en el oriente del departamento y lo que ustedes ven al fondo es el túnel de Oriente. Y estamos aquí porque avanza la ampliación del túnel, la segunda etapa. Este túnel empezó a prestar servicios a la región en el año 2019 y ya superó su capacidad. Escuchen este dato. Actualmente se movilizan cerca de 6.500 vehículos por hora a través de este túnel. La meta con la ampliación, que consiste en la doble vía en cada sentido, es llegar a 9.700 vehículos cada hora. Y si hablamos de obras importantes para Antioquia, pues tenemos que destacar la que es tal vez la más significativa en los últimos 30 años en la capital de la región, en Medellín. Se trata del metro ligero de la 80. Ya avanzan un 50% en su construcción y por eso hicimos un recorrido para contarles a todos ustedes cómo van los trabajos de este nuevo sueño sobre rieles que tiene la capital paisa. Hace 3 décadas Medellín se subió por primera vez a un tren que cambió su historia. El metro es orgullo paisa y motor de la movilidad de la ciudad. Es el mejor transporte que tiene Medellín, de verdad que sí. Sin eso no somos nada. Es lo mejor. Ay, porque es económico, rápido. Para mí es lo mejor. Hoy ese sueño vuelve a crecer y se extiende hacia el occidente de la ciudad, donde avanza el metro de la 80. Serán 13,5 kilómetros por el occidente, con 3 estaciones y 14 paradas, para conectar la estación Caribe en el norte con Aguacatala en el sur. Y va a ser un cambio urbanístico total en esos 13,2 kilómetros. Vamos a conservar las vías vehiculares, vamos a tener la circulación de los trenes, vamos a tener la ciclovía y vamos a tener un urbanismo totalmente renovado en este sector de la ciudad. La obra ya supera el 52% de avances, a pesar de los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional con las transferencias económicas. Para el 2025 son unos 325.000 millones que falta por entregar y para el 2026 corresponden 512.000 millones de pesos que esperamos que en los meses que faltan de este año ingresen ya al proyecto. A diferencia del metro pesado, este tren ligero se inserta en entornos urbanos complejos, optimizando lo que ya existe. Tiene un menor impacto en el paisaje, la mayor parte irá a nivel, con vía exclusiva, y deja una reserva de capacidad para crecer con la ciudad. Es muy bueno todas las integraciones porque el metro ya está abarcando, pues para algunas personas que le queda más difícil, eso pues va a facilitar el transporte, porque muchas veces los buses pues no llenan todo. Entonces, bueno, esos sistemas integrados, la economía sube también. A comienzos de 2029, cuando entre en marcha el tren ligero de la 80, se integrará al sistema de movilidad existente y transportará cerca de 170.000 personas al día. La conexión de todo el sistema metro que conocemos, pero ahora con el occidente de la ciudad y, como mencionábamos, la integración para que pueda ser de verdad un sistema de movilidad que permita facilitar el flujo y el tráfico en la capital de Antioquia. Yo voy a seguir conociendo los avances de esta hora del túnel de Oriente en su segunda etapa. Por supuesto, más adelante estaremos en el túnel del Toyo contándoles cómo es que se conecta Medellín, la capital de Antioquia, y cómo se conecta toda la región con el Caribe. Pero si
hablamos de lo que es la región, los retos, los desafíos, el futuro, la conexión con Urabá, pues yo tengo que decirle, Aleja, que usted tiene allá la invitada perfecta para que nos explique todos estos desafíos y retos. ¿Siguen ustedes allá en el Distrito Creativo o dónde se encuentra, Aleja? Sí, señora, seguimos acá en el Distrito Creativo. Tati, un abrazo, 7 de la mañana, 57 minutos. Esos dos ejemplos que usted acaba de ilustrar, el metro de la 80, el túnel del Toyo, el túnel de Oriente Bueno 3, son ideas claras de que Antioquia no llega ante el nuevo gobierno con un pliego de peticiones, sino que llega con planes estructurales, con capacidades y con una apuesta sólida para seguir creciendo desde la región y aportar al crecimiento del país. Estoy con Laura Gallego, ella es la vicepresidenta de Pro Antioquia. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días y contémosles a los televidentes cuáles son las propuestas que desde esta región se le hacen a Colombia. Gracias, Alejandra, y a todo el equipo de Caracol. Pues lo primero es contarles pues que desde Antioquia venimos trabajando en esa alianza público-privada y social fuertemente en grandes proyectos fundamentales para el país. Voy a nombrar solo dos que van a ser cruciales para esa participación de Colombia en la competitividad internacional. El primero, Urabá. Urabá es el cuarto hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de este país. Es una gran iniciativa que hoy ya cuenta con un puerto, con todas las condiciones, una inversión de $800 millones, la posibilidad de crear 17.000 empleos directos e indirectos, y va a consolidar un sistema portuario que tiene la capacidad de mover 8 millones de toneladas en el corto plazo, pero 13 millones de toneladas en los próximos 10 años. Ahí hay una apuesta estratégica de país en términos logísticos, en términos portuarios, por supuesto, en la posibilidad de crear a Urabá como una zona económica especial para Colombia, y por supuesto ya es evidente que es el puerto más cercano al 70% del PIB nacional, los corredores entre Bogotá, por supuesto Medellín, eje cafetero, y por supuesto Cali, y si uno conecta Urabá con Buenaventura, va a ser la oportunidad de tener un puerto seco que conecta los dos océanos. Ese tiene que ser un proyecto país fundamental, y a eso le voy a sumar, por supuesto, el aeropuerto José María Córdoba y todo el desarrollo de la industria aeronáutica al oriente antioqueño, un aeropuerto que hoy está moviendo 14.5 millones de pasajeros, 5 millones de ellos extranjeros, un aeropuerto que además hoy solo tiene capacidad para mover 10 millones, con las obras de optimización que van a iniciar serían 17 millones de pasajeros, pero en el 2035 este va a ser un aeropuerto con una capacidad de mover 25 millones de pasajeros, y para eso nos tenemos que preparar. Es la segunda plataforma más importante para la conexión internacional y para la inserción de Colombia en la economía global. Esos son dos proyectos que ocurren en Antioquia y que cuentan con todo el acompañamiento y liderazgo del sector público, pero también del sector privado. Laura, el entretenimiento, el turismo, el arte como jalonadores de crecimiento de la región y aporte al país, ¿qué hay en cuanto a esa arista? Brevemente, por favor. Pues el turismo y el entretenimiento está claro y el país lo ha identificado, es una gran economía que mueve el empleo, que atrae inversión, que genera una nueva dinámica del ecosistema cultural, convenios, con infraestructura, pues lo que hoy representan los artistas de este país y particularmente de Antioquia en esa narrativa internacional de lo que representa la creatividad, el conocimiento, la tecnología. Ahí hay una apuesta muy importante de esta ciudad. En el último año, solo en 2025, tuvimos una derrama de casi 359.000 millones. Esta es una economía que en el 2025 generó 170.000 empleos. Solo un concierto de un gran artista internacional puede generar una derrama de entre 30 y 40 millones de dólares. Y eso es muy importante porque como país nos estamos preparando para ser un hub internacional del entretenimiento. Estamos hablando de música, de hospitalidad, de gastronomía, de moda. Y eso supone crear una apuesta estratégica que conecte a Bogotá con Medellín, con las regiones de Colombia. Hoy en Medellín particularmente, o ni siquiera en Medellín, en Antioquia, estamos próximos a tener el Davi Arena, pero además tenemos la ampliación del estadio Atanasio Girardot y todo un strip del entretenimiento que conecta infraestructura, artistas, ecosistema, productores, compositores, ingenieros de sonido. Todo esto es una nueva representación de una economía jalonadora de esta región y por supuesto del país. Tatiana, Laura, muchísimas gracias. Ahí es donde se sustenta perfectamente esos 16 puntos del PIB que aporta Antioquia a la nación, y nosotros vamos a regresar justamente al oriente de Antioquia. Tatiana sigue registrando desde allá el avance de obras que van a ser muy importantes y que también van a hacer que ese 21% de las exportaciones de Colombia que salen de Colombia sigan creciendo. Muchísimas gracias, Laura. Tati.
Sí, señora, ahí están los datos, los proyectos que son ejemplo, como decía la vicepresidenta de ProAntioquia, Laura Gallego, de ese trabajo en equipo entre el sector público y privado, sin dejar de lado, por supuesto, la academia, que en Antioquia han sabido conectarse, han sabido ser ejemplo de pujanza, pero también pues una característica que se le reconoce a los antioqueños en todo el país y tiene que ver con la pujanza, con el espíritu emprendedor y empresarial. Pues Erika Zapata conoció algunas de esas historias que son justamente reflejo de lo que significan los paisas para el país. Erika, ¿con qué se encontró? Buenos días. Tatiana, muy buenos días. En este momento yo la saludo desde el centro de Medellín. Esta es la avenida Oriental y mire, precisamente nos ubicamos aquí porque es el punto de mayor aglomeración de personas, centro de la ciudad. Esta es la estación San José del tranvía. Por aquí pasa un modelo bien importante, un modelo bien bonito que se ve bien de noche y de día. Estoy hablando del tranvía, uno de los primeros sistemas de transporte que ha contribuido a la renovación de la ciudad, a que nos sintamos bien orgullosos. La gente a esta hora va a cumplir diferentes vuelticas, diferentes citas, unos a trabajar, otros a estudiar. Son diferentes pues los sistemas de transporte que pasan por este punto. Ahí estamos viendo la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, porque aquí hay que decir que el centro de Medellín es uno de los puntos más sensibles donde se trabaja en diferentes problemáticas. Pero miren, los paisas pujantes, echados para adelante, sacando proyectos adelante. Juan David Zapata mira fijamente la comuna que lo vio nacer, recuerda sus primeros pasos y los obstáculos que superó para catalogarse como uno de los 10 mejores bartenders del mundo. Me tocó todo ese cambio social, las oportunidades no estaban a la vuelta de la esquina, pero con el CEDESO que reemplazó la cárcel, nos daban cursos de emprendimiento, de cómo crear una empresa, cómo hacer un costeo, y ahí empezó todo. A sus 34 años es socio de 6 negocios, pero sin duda el trabajo que más disfruta es la labor social que hace en la Comuna 13, sacando jóvenes vulnerables de las calles. Son pelados del programa de parceros que la alcaldía ha filtrado y llevan un proceso con ellos. Nosotros los cogemos, hay chicas que vienen de situación de prostitución, otros que tienen problemas de microtráfico o de consumo. Un concurso patrocinado por una multinacional británica fue el trampolín que impulsó la profesionalización de Juan David como bartender. Ahora comparte su conocimiento con los jóvenes de la comuna donde nació. Creamos Juniper en la Comuna 13, que es la primer marca de bebidas diferente a lo que se ve pues, de las multinacionales en Colombia. Es una marca que ya está en 7 países y también empezamos a crear restaurantes y bares en la ciudad, como Mamba Negra, Quema que Quema, Casa de Nadie, entre otros pues, que cerraron en su momento. Creamos un curso para jóvenes de las comunas, para pelados vulnerables, donde les enseñamos a ser bartender. Esta historia no es la única de Empuje Paisa. Pues realmente los adultos mayores son los pilares de la sociedad. Independiente de que hayan cometido errores, historia de vida, ellos son los que nos tienen a nosotros acá, papás, tíos, abuelos, es muy importante. Tienen enfermedades como Alzheimer, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, demencias vasculares. Los paisas son reconocidos por el empuje, la tenacidad y el espíritu emprendedor que corre por sus venas. Nosotros los paisas somos echados para adelante, nos damos la mano, sabemos que necesitamos salir adelante y gracias a eso pues se ha visto como el desempeño de todos nosotros. Tenemos muchas, proyectos y los cumplimos porque tenemos un metro que es un orgullo paisa, porque por mucha diversidad, vea la ciudad como es, pues ha evolucionado demasiado. Somos los paisas berracos de años, de siempre, los trabajadores de siempre. Nuestros padres nos enseñaron desde pequeños a trabajar y a rebuscar el billete. Y aunque no se la saben todas, tienen muy claro que la disciplina, la humanidad y el trabajo en equipo son claves para sacar cualquier proyecto adelante. La ñapa es que en la mayoría de los casos, lo cumplido ayuda a los que vienen al lado. Mucho por destacar de esa crónica de nuestra compañera Erika Zapata. Por supuesto, la historia de vida y de superación del joven Juan David Zapata y su empresa, pero también esos mensajes que dicen los paisas, los antioqueños, nos sabemos dar la mano, sabemos trabajar en equipo, tenemos espíritu emprendedor y pues justamente eso es lo que les vamos a mostrar en nuestra emisión del mediodía. Vamos a estar en el túnel del Toyo, en el avance de las obras del túnel del Toyo. Esto es en el occidente, nos vamos de acá del oriente para el occidente y vamos a conocer específicamente lo que se llama el Cale.
La definición es el momento en que se termina de excavar el túnel, cuando la perforación atraviesa de lado a lado y por primera vez se conectan los dos puntos. Eso es lo que vamos a conocer. ¿Y por qué es relevante y por qué es trabajo en equipo? Pues porque es una obra en alianza de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, por primera vez la Alcaldía poniendo recursos fuera de su jurisdicción para sacar adelante esta obra que conecta Antioquia con el Caribe colombiano. Entonces, en nuestra misión del mediodía no se pierdan esos detalles. Les estaremos mostrando cómo avanza el túnel del Toyo, hablando de todo el espíritu antioqueño que sin duda es sinónimo de progreso y por supuesto de superación para el país. Nicolás. 8 de la mañana, 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas circuló un video de las disidencias en el que aparece alias Marlon, uno de los principales cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco. Esto generó varias dudas sobre el anuncio del gobierno el pasado 20 de junio en el que señaló que el disidente habría sido dado de baja. Este video publicado por las disidencias de las FARC en las últimas horas dejó varias preguntas. En él se puede ver a Iván Jacob Hidroba Redondo, alias Marlon, uno de los principales cabecillas de esta estructura armada en el suroccidente del país. Se trata del mismo hombre que, según el gobierno, había sido dado de baja el pasado 20 de junio en operaciones de las fuerzas militares en el Valle del Cauca. Ante la circulación de estas imágenes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X dijo que, tal y como lo había expresado en algunos medios de comunicación, Inteligencia Militar notificó la neutralización de alias Marlon, pero al no contar con el cadáver no podía darse la plena confirmación de la baja. Igualmente, que el video está siendo verificado. Un día antes de la segunda vuelta presidencial, el mismo ministro, junto con la cúpula militar, había entregado detalles de la presunta neutralización de este cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco. Nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional abatieron en combate en el área rural de la vereda San Isidro, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, alias Marlon, el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país. El mismo día, el presidente de la República confirmó la muerte de alias Marlon y en la apertura de las urnas se refirió a los resultados de la fuerza pública. La fuerza pública en el día de ayer, mis felicitaciones. Ya haremos después de hoy las ceremonias que hay que hacer, porque se ha logrado un golpe duro, bastante duro para las organizaciones armadas ilegales que pertenecen al narcotráfico. La acción militar, policial, que ayer cobró la vida de el segundo al mando de la organización de alias Iván Mordisco. Hasta el momento sigue sin notificarse el hallazgo del cuerpo de alias Marlon, razón por la cual quedan dudas sobre si realmente fue dado de baja. Y justamente el ministro de la Defensa hace algunos minutos habló con Noticias Caracol en vivo, ratificó que la información que se suministró al país en ese momento había sido confirmada por la inteligencia del Estado, pero también dijo que están autenticando la veracidad de ese video que circula donde aparece este cabecilla. Aquí una parte de esa conversación. Ministro, alias Marlon, ¿está vivo? Estamos confirmando. Si es cierto ese video que salió, lo que le puedo decir es que el día sábado 20 de junio, previo a las elecciones, hicimos una operación contundente contra este criminal y la información que recibí de inteligencia de operaciones e inclusive que salió en redes sociales es que estaría muerto. Pero al siguiente día, el día domingo, 21 de junio, hace ya casi 10 días, también dije claramente que hasta no tener el cuerpo no se podría confirmar que estuviera muerto. Es decir, mantendríamos las operaciones y es lo que estamos haciendo. Y producto de ello es que también neutralizamos el día de ayer a alias Ñeque. Gracias, son diferentes líneas de acción. Una tiene que ver con inteligencia técnica, que es corroborar la autenticidad de ese video, pero otra también con inteligencia humana, confirmar realmente si está ahí. Pero la fuerza pública mantiene el seguimiento contra estas estructuras criminales y se va a confirmar o desvirtuar. Y lo que tengamos que hacer lo haremos. Jamás vamos a parar. Vamos a ir a avanzar en más profundidad a un sitio que se llama El Naranjal, donde, digamos, era la madriguera de este criminal. Y seguiremos avanzando en esa zona. Sí, ministro, pero este señor
está hablando como si fuera esto después de las elecciones presidenciales, ¿no? Así es. Todo indica que lo que menciona él lo hace con referencia posterior a las elecciones. Entonces da, por lo menos en la información que se ha podido escuchar, que estaría vivo. Sí, ministro, ¿por qué sin cuerpo confirmaron la muerte de Marlon? Por la información de inteligencia y de operaciones. A través de todas las capacidades de inteligencia nos reunimos ese mismo sábado con las agencias, con la cúpula militar y policial y recibimos el reporte de inteligencia y por el personal que hizo la operación. Y también, obviamente, por lo que se encontró ya en redes, que era parte de la información que teníamos, donde se veía con una herida en el costado derecho, luego el ataúd, luego el ceremonial, etcétera. Entonces todo apuntaba hacia ello, pero el cuerpo se lo habían arrastrado, se lo habían llevado, y en ese momento la pregunta que dije, ¿y el cuerpo dónde está? Y me informaron eso, y dije, pues sin cuerpo no podemos dar ese 100% de certeza, y al siguiente día salí en varias entrevistas y días posteriores a decir eso. Es decir, ministro, ¿inteligencia falló? Inteligencia hizo su trabajo y estamos confirmando. Hasta que no confirmemos qué pasó, no puedo decir si falló o aceptó o dónde estuvo la debilidad o la falla. Pero, ministro, salir a confirmar la muerte fue un error. Si se confirma que está muerto, claro, un error de la información que nos transmitieron de parte de inteligencia de operaciones. Si se confirma que está vivo, habría un error de parte de la información que nos suministraron de inteligencia de operaciones. 8 de la mañana, 54 minutos. En Perú, Keiko Fujimori se convertirá en la próxima presidenta del país tras alcanzar una ventaja de casi 50.000 votos sobre su rival Roberto Sánchez. Juan Carlos Portilla, de nuestro canal Aliado Latina, nos tiene más detalles sobre estos resultados. Juan Carlos, adelante. La Oficina Nacional de Procesos Electorales finalmente terminó el conteo al 100% de las actas en el Perú. Luego de 22 días de realizada la segunda vuelta, se encontró ya el resultado final. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtiene la ventaja por un poco más de 45.000 votos por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que queda de esta manera en el segundo lugar. Se confirma entonces el triunfo de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué viene a continuación? Los jurados electorales especiales harán las proclamaciones por circunscripciones, son 60, y luego de estas, el 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones hará la proclamación oficial general de esta segunda vuelta electoral, para finalmente el 15 de julio entregar las credenciales a Keiko Fujimori y su plancha presidencial a fin de iniciar ya formalmente el proceso de transferencia del gobierno de José María Balcázar, que concluirá ya indefectiblemente el 27 de julio. Desde Lima informó Juan Carlos Portilla para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en nuestra señal digital. Ya viene Juan Camilo Cortés con toda la información en Noticias Caracol en vivo. Nosotros nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz semana.